por el verdadero heredero. Él no sabía por el verdadero heredero. Él no sabía que yo también había tomado una decisión. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! En mi casa nunca hubo dudas sobre los puestos. Alejandro era el orgullo, el destinado a continuar la constructora familiar en Madrid, la que fundó mi abuelo en Vallecas, y que mi padre convirtió en una empresa conocida en media comunidad. Alejandro encajaba en todo, alto, seguro, con esa facilidad para decirlo justo delante de quien convenía. Bastaba con que entrara en una sala para que mi padre enderezara la espalda. Yo era el otro, el que no hacía ruido, el que no respondía al molde de hombre de verdad, que él repetía como si fuera una norma escrita en piedra. Mientras Alejandro acompañaba a mi padre a reuniones en Chamartín y aprendía a estrechar manos con fuerza, yo me quedaba en mi cuarto con el portátil abierto, estudiando mercados digitales hasta que amanecía. Nunca me interesó el cemento ni las grúas recortando el cielo. Lo mío era distinto. Me obsesionaba la idea de crear algo desde cero, de vender sin local físico, de entender algoritmos como otros entienden planos. Cuando lo mencionaba en la mesa del domingo, mi padre soltaba esa risa seca, breve, que no necesitaba insultos para humillar. Eso no es un negocio, decía cortando el asado sin mirarme. Los negocios se pisan. Alejandro sonreía. Apenas un gesto mínimo, pero suficiente. Los años fueron dejando claro el reparto. A él le pagaron la privada en Pozuelo, coche nuevo al cumplir 21 y un despacho reservado en la empresa antes de graduarse. Yo trabajé en cafeterías de Malasaña para pagarme la universidad pública. No me molestaba el esfuerzo. Lo que pesaba era otra cosa, esa sensación constante de estar demostrando algo que nadie pensaba reconocer. El punto de quiebre llegó cuando lancé mi tienda online. Había ahorrado cada euro. Los primeros meses fueron golpes silenciosos, campañas mal hechas, proveedores que fallaban, noches mirando cifras que no cuadraban. Aún así, seguí. Ajustaba anuncios en el metro, respondía correos a las 3 de la mañana, estudiaba tendencias como si me fuera la vida en ello. Y empezó a funcionar. No fue de golpe. Fue una curva lenta, casi imperceptible. Hasta que un día vi números que ya no eran simbólicos. Dinero real. Clientes recurrentes. Proveedores buscando acuerdos conmigo. Era pequeño comparado con la constructora, sí, pero era mío. Nadie me lo había regalado. Tardé semanas en decidirme a contarlo. Lo hice una noche en casa, después de cenar. Expliqué cifras, márgenes, proyecciones. Hablé de contactos en Barcelona, de acuerdos que podían escalar. Mi padre me escuchó en silencio. Demasiado silencio. Por un segundo pensé que, quizá esta vez, se echó a reír. No una risa amable. Una carcajada abierta, sonora, que hizo que Alejandro bajara la mirada para ocultar la suya. Jugar en Internet no te convierte en empresario, dijo. Eso desaparece en cuanto cambia la moda. Sentí como algo se tensaba detrás de mis costillas. Apreté los dedos bajo la mesa hasta que los nudillos se pusieron blancos. Intenté explicarle que ya estaba generando ingresos estables, que no era una fantasía, que estaba creciendo. Él negó con la cabeza como si hablara con un adolescente caprichoso. Cuando quieras trabajar de verdad, hablamos. Alejandro añadió, casi en susurro. No todos servimos para liderar. Aquella frase se quedó flotando. Nadie la corrigió. Esa noche entendí que no se trataba de convencerle. Nunca lo había sido. Y mientras mi padre seguía celebrando el futuro brillante de Alejandro, yo dejé de buscar su aprobación. Empecé a buscar otra cosa. El día que mi padre entregó aquellas llaves delante de todos, entendí que ya no intentaba motivarme. Intentaba marcar territorio. Lo vi en su mirada antes incluso de que descubrieran el coche. Y mientras los demás celebraban, yo supe que acababa de empezar algo que no iba a poder detener. El cumpleaños de Alejandro fue en el jardín de casa, en Las Rosas, con medio círculo de empresarios rondando las mesas altas y brindando por el futuro de la compañía. Mi padre pidió atención golpeando la copa con el tenedor. Señaló hacia la entrada,
donde una silueta cubierta por una lona oscura esperaba como si ya conociera su papel en la escena. Cuando la tela cayó, el Mercedes relució bajo las luces. Exactamente el modelo que Alejandro llevaba meses mencionando, como quien deja caer pistas inocentes. Las felicitaciones estallaron al instante. Mi hermano abrió la puerta con una sonrisa ensayada, agradeciendo como si aquel premio fuese consecuencia natural de su mera existencia. Yo me mantuve al margen. Entonces mi padre me buscó con la mirada. Esa pausa fue más larga que el aplauso. Fíjate bien, dijo con calma. Hay niveles. Y tú nunca vas a estar por encima del suyo. No hubo gritos, solo esa certeza pronunciada como si fuera un dato técnico. Sentí el pulso en las sienes, pero mi cara no cambió. Asentí despacio. Guardé cada palabra. Aquella noche no dormí. No por enfado, por claridad. Dejé de intentar demostrarle nada. Dejé de imaginar conversaciones donde por fin reconocía algo mío. Cerré esa puerta sin ruido. Y me concentré. Mi rutina se volvió quirúrgica. Revisaba conversiones mientras desayunaba en silencio. Ajustaba campañas en el metro camino de un coworking en el centro. Estudiaba a la competencia como si preparara un examen que nadie sabía que iba a celebrarse. Cada beneficio regresaba al negocio, sin caprichos, sin anuncios. Alejandro seguía apareciendo en redes saliendo del despacho en Chamartín, traje impecable, coche nuevo aparcado en primera fila. Yo firmaba contratos con proveedores de Zaragoza y Sevilla que empezaban a ofrecerme condiciones preferentes. Mi catálogo crecía, mis cifras también. En casa no comentaba nada. 12 meses después, lo que empezó como una tienda improvisada era una estructura sólida. Había externalizado logística en un almacén a las afueras de Madrid, trabajaba con colaboradores fijos y manejaba volúmenes que ya no cabían en una hoja de cálculo sencilla. Lo más importante no era el tamaño, era el control. No dependía de nadie. La grieta en la empresa familiar apareció sin espectáculo. Una tarde, mi madre llamó a mi puerta con un gesto que no le conocía. Se sentó en la esquina de la cama, mirando al suelo antes de hablar. «Tu padre está ajustando cosas», murmuró. Proyectos paralizados en la periferia, presupuestos mal calculados, clientes retrasando pagos. La constructora empezaba a tensarse por dentro. Mi padre seguía saliendo temprano, seguía hablando de expansión, pero algo en su tono había perdido firmeza. Esa misma noche, en la cena, lo confirmé. Miradas rápidas al móvil. Cuchillo golpeando el plato con más fuerza de la necesaria. Alejandro defendiendo decisiones con un entusiasmo que sonaba ligeramente forzado. Yo observaba en silencio. Por primera vez, el equilibrio no estaba de su lado. Y mientras ellos intentaban sostener una imagen que empezaba a resquebrajarse, yo entendí que el tablero había cambiado. No dije nada. Todavía no. La primera vez que vi a mi padre sin respuestas, fue casi imperceptible. Un segundo de silencio más largo de lo normal. Una llamada que no devolvió. Una mirada fija al mantel como si las cifras pudieran ordenarse solas. Y supe que, por fin, había algo que no podía resolver con su tono autoritario. Alejandro, mientras tanto, seguía actuando como si nada estuviera pasando. Había sido preparado toda su vida para dirigir la constructora en Madrid, para heredar despachos y contactos, pero nunca para sostener peso real. Cuando los proyectos empezaron a atascarse y los costes a dispararse, simplemente cambió de tema. Salía, viajaba, publicaba fotos, como si la empresa fuese indestructible por definición. Yo escuchaba. No intervenía. No ofrecía sugerencias. No era mi guerra. La escena que lo cambió todo ocurrió en una cena de domingo en casa de mis padres. Fui por compromiso. Mi padre habló de la empresa con su tono habitual, culpando a la competencia, al mercado, a la falta de profesionales de verdad. En ningún momento mencionó decisiones mal tomadas ni contratos firmados con exceso de confianza. Yo cortaba la comida despacio, en silencio. Entonces mi madre, sin calcular el impacto, comentó que había oído que mi negocio iba muy bien, que, según le habían dicho, estaba creciendo más de lo esperado. La conversación se congeló. Mi padre me miró como si hubiera escuchado algo técnicamente imposible. «No exageremos», dijo apoyándose en el respaldo de la silla. «Eso de Internet es volátil». Alejandro soltó una risa breve.
Vender por una web no es exactamente levantar una empresa. No elevé la voz, no cambié el gesto. Me va bien, respondí. Mejor de lo que imagináis. Esperé un segundo. Luego añadí, casi como quien aclara un detalle sin importancia. Este último año he superado el 1.000.000 en ingresos. El silencio fue inmediato, no incómodo, denso. Mi padre no reaccionó al instante. Alejandro dejó de sonreír. Los números puntuales no significan nada, dijo mi padre finalmente. Lo importante es la solidez. Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación, cómo la manejarías. Valoro la opinión de todos. No discutí. Saqué el móvil con calma, abrí los informes, mes tras mes. Facturación, márgenes, crecimiento sostenido. Dejé el teléfono en el centro de la mesa, girado hacia ellos. No añadí explicaciones. Mi madre se llevó la mano a la boca. No dijo nada, pero su mirada cambió. Mi padre frunció el ceño, leyendo en silencio. Pasó el dedo por la pantalla como si buscara el truco oculto. No lo encontró. Alejandro intentó recuperar la ligereza. Eso no es beneficio limpio, murmuró. No respondí. No hacía falta. Por primera vez, el relato que habían repetido durante años se resquebrajaba delante de ellos. El hijo que jugaba con el ordenador estaba mostrando cifras que competían con las de la constructora en su mejor trimestre reciente. Mi padre apartó el móvil despacio. No pidió detalles. No felicitó. No cuestionó más. Simplemente guardó silencio. Y en ese silencio entendí algo definitivo. Ya no me miraban desde arriba. Me estaban recalculando. El silencio que quedó en aquella mesa no desapareció al día siguiente. Se instaló. Caminaba con nosotros por el pasillo de casa. Se sentaba en el sofá. Se colaba en cada comida. Nadie lo mencionaba, pero todos sabíamos que algo había cambiado. Y yo era el origen. Mi padre y Alejandro fingieron normalidad con una disciplina casi admirable. Mismo tono, mismas bromas, mismo reparto de protagonismo. Pero los gestos pequeños los traicionaban. Mi padre empezó a medirme las palabras, como si evaluara cada frase buscando fisuras. Alejandro evitaba cualquier conversación que pudiera terminar en cifras. Ya no podían reducirme a el chico del ordenador. Habían visto los números, y los números no se encogen. No hubo felicitaciones. Hubo otra cosa. Una rigidez nueva en la postura de mi hermano cuando yo hablaba. Una risa más corta. Un brillo distinto en los ojos de mi padre, menos seguro, más calculador. Alejandro fue el primero en resentirlo. Siempre había ocupado el centro sin esfuerzo. Viajes pagados, decisiones celebradas, errores minimizados. Pero ahora, cuando coincidíamos en casa de mis padres en Pozuelo, su seguridad parecía ligeramente forzada. Hablaba más alto de lo necesario. Enumeraba proyectos que aún no estaban cerrados. Subrayaba su cargo en la empresa con insistencia. Yo no competía, no hacía comentarios irónicos, no necesitaba hacerlo. Mi mera presencia alteraba el equilibrio. La situación de la constructora, mientras tanto, empeoraba. Lo que empezó como retrasos aislados se convirtió en clientes que se marchaban. Empresas jóvenes, más ágiles, con estructuras ligeras y mentalidad digital, empezaron a ganar licitaciones que antes parecían aseguradas para mi padre. Él seguía defendiendo su modelo como si el mercado le debiera lealtad. Pero la lealtad no paga facturas. Lo noté en detalles mínimos. Llamadas que terminaban con un suspiro contenido. Reuniones más largas de lo habitual. Cenas donde apenas probaba bocado. El poder que había definido su identidad durante décadas comenzaba a erosionarse. Y entonces, ocurrió lo impensable. Una tarde, mientras revisaba proyecciones en mi despacho, sonó el móvil. Su nombre en la pantalla me sorprendió más que el propio tono de llamada. No era habitual que me llamara sin motivo concreto. Respondí. Su voz no tenía la firmeza habitual. Había una pausa entre frase y frase, como si midiera cada palabra antes de soltarla. Dijo que había estado pensando en lo que comenté aquella noche, que había investigado por su cuenta, que, aunque no compartiera del todo mi visión, parecía que lo que estaba haciendo era sólido. La palabra le costó. Luego carraspeó. Comentó que la empresa atravesaba una etapa de reajuste, que quizá era buen momento para introducir capital fresco, que, dado que yo disponía de liquidez, podríamos estudiar alguna fórmula de colaboración. No utilizó la palabra ayuda.
No hizo falta. Durante años me había repetido que lo mío era un juego pasajero, que no tenía futuro. Ahora hablaba de sinergias y oportunidades estratégicas, con un tono que intentaba sonar profesional, pero que dejaba entrever algo distinto: dependencia. Me quedé en silencio unos segundos, dejando que ese peso flotara entre nosotros. El hombre que me dijo que nunca estaría a la altura estaba pidiéndome entrar en su terreno. Y por primera vez, la decisión no estaba en sus manos. Escucharle hablar de diversificar mis inversiones fue casi elegante. No dijo que necesitara ayuda, dijo que podía ser una oportunidad para mí apoyar un negocio real. Como si me estuviera haciendo un favor, como si los años repitiéndome que lo mío no tenía futuro nunca hubieran existido. Lo dejé terminar. Durante toda mi vida había reducido mi trabajo a un capricho. Había sentenciado que jamás estaría por encima de Alejandro. Y ahora, con la constructora tambaleándose, me hablaba de colaboración estratégica. No respondí al instante. Miré por la ventana de mi despacho, observando el tráfico moverse con normalidad, mientras al otro lado de la línea aguardaba mi silencio. Tengo que pensarlo, dije al final. Ahora mismo estoy centrado en mis propios proyectos, y no sé si entrar en la constructora es lo más inteligente. No fue un no. Fue peor. El silencio que siguió pesó más que cualquier reproche. Él había dado por hecho que acudiría, que la sangre funcionaría como contrato automático, que aceptaría sin condiciones. Se equivocó. Cuando colgué, no sentí euforia. Sentí control. Por primera vez, el ritmo lo marcaba yo. No se trataba solo de superar a Alejandro. Se trataba de que mi padre comprendiera, sin discursos, lo que implicaba haberme subestimado durante años. Pero no iba a precipitarme. Un golpe mal dado solo genera ruido. Yo quería precisión. Las semanas siguientes confirmaron lo evidente. La empresa no se estaba reajustando. Se estaba encogiendo. Mi padre empezó a mostrarse más rígido en las cenas familiares, como si mantener la espalda recta pudiera sostener balances. Hablaba menos, escuchaba más, algo impensable meses atrás. Alejandro, en cambio, parecía desorientado. Siempre había sido la extensión del poder de mi padre, la versión joven del éxito asegurado. Pero cuando la estructura comenzó a agrietarse, quedó claro que nunca había aprendido a sostenerla por sí mismo. Su seguridad se volvió irritable, cortante. Mientras tanto, mi negocio dejó de ser una tienda online rentable para convertirse en una empresa estructurada. Amplié catálogo, abrí nuevas líneas de producto, cerré acuerdos logísticos más eficientes en Valencia y Bilbao. Automatizamos procesos. Profesionalicé cada área. El crecimiento dejó de ser prometedor y pasó a ser sólido. Mis ingresos ya no solo superaban el sueldo de Alejandro. Empezaban a acercarse a los mejores años de la constructora. En cada reunión familiar el aire era distinto. Antes podía desaparecer en un rincón sin que nadie lo notara. Ahora, cuando entraba en el salón, las conversaciones bajaban medio tono. No hacía falta presumir. Mi presencia era suficiente. Alejandro hablaba menos, se mostraba más brusco. Mi padre evitaba mencionar cifras delante de mí. El equilibrio de décadas se estaba reescribiendo sin anuncios oficiales. Y lo más inquietante para ellos no era que yo hubiera crecido. Era que ya no necesitaba nada de lo que podían ofrecerme. Hubo un momento en el que mi padre dejó de mirarme por encima del hombro. Pero tampoco me miraba como a un igual. Era algo distinto. Una tensión en la mandíbula. Una pausa antes de responderme. Como si estuviera recalculando quién tenía delante y no le gustara el resultado. La confirmación definitiva llegó una tarde. Mi madre me llamó con la voz más baja de lo habitual. Me contó que mi padre había tenido que despedir a varios empleados. No habló de cifras, pero no hacía falta. Reducir plantilla era admitir que el suelo ya no era firme. Durante años había vivido convencido de que su nombre en el sector era intocable, que su experiencia bastaba, que la tradición protegía. Pero el mercado no respeta nostalgias. Nuevas constructoras, más ágiles, con estructuras modernas y procesos digitalizados, estaban ocupando el espacio que él daba por asegurado. Aún así, se negaba a asumirlo. En vez de revisar decisiones, culpaba a la economía, a la competencia desleal, a las nuevas generaciones que no sabían trabajar. Seguía defendiendo el mismo discurso con el que despreció mi negocio.
como si repetirlo pudiera convertirlo en verdad. Pero la realidad no negocia con el orgullo. El giro definitivo llegó a través de un mensaje inesperado. Estaba en mi oficina revisando informes cuando recibí un texto de un antiguo encargado de obra de la constructora. Lo conocía desde hacía años. Había sido despedido recientemente. Me escribió sin rodeos. Mi padre estaba buscando inversión urgente. Había tocado varias puertas. Ninguna se abrió. Su reputación ya no generaba la confianza automática de antes. Demasiados proyectos mal gestionados. Demasiada rigidez. Y luego añadió algo que me hizo releer el mensaje 2 veces. Mi nombre estaba entre los posibles interesados en comprar una parte de la empresa. No como hijo, como inversor. Me apoyé en la silla y dejé que la información se asentara. El hombre que se rió de mi juego en Internet estaba considerando vender participación de su legado. Y mi capital era una opción viable. No respondí a nadie. No llamé. No mostré interés. Esperé. Dejé que la presión aumentara, que los números siguieran apretando, que cada puerta cerrada hiciera más evidente cuál era la única que quedaba abierta. No tenía prisa. El tiempo, por primera vez, jugaba a mi favor. Cuando llegara el momento, no sería una ayuda desinteresada, tampoco una revancha impulsiva. Sería una oferta precisa, no solo económica. Quería que entendiera algo mucho más profundo que una transferencia bancaria. Quería que asumiera, sin escapatoria posible, que aquello que siempre consideró insignificante era ahora la única tabla de salvación para su empresa, su legado, su apellido en el sector. El sábado que todo terminó de encajar no fue él quien llamó. Fue mi madre. Su voz no sonaba firme, tampoco dramática, sonaba resignada. Dijo que necesitaba verme, que esta vez era importante, que mi padre quería hablar conmigo sobre la constructora. No hubo exigencias, no hubo órdenes, solo una petición contenida. Colgué sabiendo que el momento que había previsto desde aquella primera llamada estaba frente a mí. Y esta vez, la conversación no iba a girar en torno a lo que yo valía. Iba a girar en torno a lo que él estaba dispuesto a perder. Cuando mi padre cruzó la línea y habló de condiciones, supe que había llegado el momento. No iba a entrar en su empresa para hacer una figura decorativa ni para apuntalar un sistema que ya estaba roto. Si intervenía, sería bajo mis reglas. Y eso implicaba algo que él nunca había contemplado. Le escuché exponer su idea como si aún dirigiera la conversación. Capital a cambio de participación minoritaria. Asesoramiento puntual, él seguiría al mando, su legado intacto. Esperé a que terminara. Tal y como está ahora, la empresa no es viable. Dije, sin elevar la voz. Puedo estabilizarla, pero no bajo tu dirección. Hubo un silencio seco. Si aceptas mi oferta, sales de la gestión. Totalmente. La reacción fue inmediata. La respiración se volvió más pesada al otro lado del teléfono. Recuperó ese tono antiguo, el que usaba cuando daba órdenes en obra. Jamás venderé mi empresa a alguien que no entiende este negocio. No discutí. No recordé frases pasadas. No enumeré errores. Lo entiendo, respondí. Si cambias de opinión, sabes cómo localizarme. ¿Colgué? Las semanas siguientes hicieron el resto. Sin liquidez real y con la reputación deteriorándose, la constructora empezó a encogerse a una velocidad que ni él pudo maquillar. Los bancos endurecieron condiciones. Los proveedores dejaron de conceder plazos. Clientes históricos migraron hacia empresas más dinámicas. El mercado no tuvo compasión. No sé en qué momento exacto aceptó que no había alternativa. Solo sé que la segunda llamada fue distinta. No hubo rodeos. No habló de orgullo. Dijo que estaba listo para sentarse. Acordamos vernos en una oficina en el centro de Madrid. Terreno neutral. Sin fotografías familiares en la pared. Sin recuerdos que le dieran ventaja emocional. Entró con su traje impecable, pero la forma de caminar ya no imponía. No ocupaba la sala. La atravesaba. El contrato era claro. Adquisición mayoritaria, reestructuración inmediata, salida total de la dirección. Firmó sin teatralidad, sin discursos sobre sacrificios ni advertencias veladas. Solo el sonido del bolígrafo sobre el papel. En menos de una hora, la empresa que había sido su identidad durante décadas cambió oficialmente de manos. Cuando terminamos, me sostuvo la mirada unos segundos. Parecía que iba a decir algo. No lo hizo. Recogió su carpeta y salió.
Esa noche mi madre llamó. No mencionó cifras ni cláusulas. Solo dijo que esperaba que aquello no rompiera lo poco que quedaba entre nosotros. No respondí. No había una frase adecuada para algo así. Alejandro tardó más en reaccionar. Cuando lo hizo, no fue con silencio. La noticia se filtró rápido en el sector. Intenté mantener discreción, pero era imposible ocultar lo evidente. El hijo menor había adquirido la constructora del padre. Los comentarios se multiplicaron. Nadie lo decía abiertamente, pero el mensaje era claro. El empresario que siempre se mostró inquebrantable había tenido que ceder. Y no por estrategia, sino por necesidad. Mi padre desapareció durante semanas. No acudió a reuniones del gremio. No devolvía llamadas. Era como si el foco que siempre buscó ahora quemara demasiado. Alejandro reaccionó de forma opuesta. No entendía que aquello no era solo una compra. Era una redefinición completa del poder. Y él acababa de quedarse sin el suyo. Alejandro nunca había perdido nada en su vida. Y cuando por fin lo hizo, no supo ni cómo sostenerse en pie. La confrontación llegó un domingo en casa de mis padres. El ambiente estaba cargado desde que entré. Él no tardó en estallar. Se levantó antes del postre, con esa seguridad heredada que siempre confundió con mérito. «Te has quedado con lo que era mío», soltó, sin rodeos. «Eso es una traición». No elevé la voz, ni siquiera cambié el gesto. «¿Tuyo?», pregunté con calma. «¿Cuándo lo fue exactamente? ¿Cuando firmabas proyectos que no entendías o cuando simplemente aparecías para la foto?» La mesa quedó en silencio. Mi madre intentó intervenir, pero ya era tarde. Alejandro enrojeció. Buscó una respuesta que no encontró. Por primera vez, alguien no retrocedía ante su apellido. Entonces, añadí lo que realmente había venido a decir. Como nuevo propietario, iniciaría una reestructuración completa. Y su puesto como director quedaba eliminado. No era personal, era operativo. La palabra eliminado hizo más daño que cualquier insulto. Golpeó la mesa. Me acusó de haber esperado este momento durante años, de haber planeado la caída. Negué con la cabeza. Nunca quise su mundo. Nunca ambicioné la constructora. Fueron ellos quienes me empujaron hasta aquí, convencidos de que yo no llegaría a nada. Yo solo aproveché la oportunidad cuando apareció. Se fue dando un portazo. Mi madre me pidió que lo reconsiderara. Le expliqué, con la misma serenidad, que no podía dirigir una empresa moderna a alguien que nunca tuvo que ganarse nada. No era una cuestión de sangre, era de competencia. A partir de ahí trabajé sin mirar atrás. Eliminé departamentos redundantes, digitalicé procesos, reduje costes estructurales que llevaban años drenando recursos, incorporé perfiles técnicos jóvenes, automatizamos gestión, optimizamos compras, revisamos contratos. No intenté salvar la empresa antigua. Construí otra sobre sus cimientos. En menos de un año, la constructora volvió a ser rentable. Pero ya no funcionaba bajo el modelo rígido que casi la hunde. Era ágil, eficiente, adaptada al presente. Mi padre nunca volvió a discutirlo. Seguía acudiendo a reuniones familiares con la espalda recta, pero su mirada había cambiado. Ya no había desprecio, tampoco orgullo. Había aceptación. Alejandro intentó emprender por su cuenta con el capital que le quedaba. Sin la estructura que lo protegía, descubrió rápido lo que significa competir sin red. Durante años se burló de mi negocio digital. Ahora entendía lo que implicaba construir algo sin garantías. No hubo reconciliaciones épicas, ni discursos finales, solo hechos. Mi padre me dijo una vez que jamás estaría por encima de mi hermano. No volví a mencionar esa frase. No era necesario. La empresa que definió su vida lleva ahora mi firma. Y eso fue respuesta suficiente.